Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El coronavirus está venciendo a los gobiernos. En este vídeo me propongo realizar algunas reflexiones, que podrían ser muchas más, pero tampoco quiero emplear demasiado tiempo en ello, sobre lo que está sucediendo con los gobiernos en Europa y en España también, por supuesto. Ciertamente considero, como digo en el título del vídeo, que el COVID-19 está venciendo claramente a los gobiernos europeos y me atrevería a decir que a los gobiernos en general en el mundo, exceptuando quizás pues, a China o algún otro país. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo porque por motivos económicos se está postergando o se está retrasando la aplicación de medidas que son muy necesarias, como el confinamiento en casa, simplemente porque se considera que se va a paralizar la economía y eso puede causar numerosos daños económicos, no solamente al propio Estado, sino también a los ciudadanos. Pero no se piensa que lo primero es la salud antes que la economía, y hay que priorizar la salud de todos los ciudadanos europeos y del mundo, por supuesto. En definitiva, se está priorizando la economía sobre la salud. Y esto es algo realmente que va contra los derechos humanos y va contra cualquier sentido de la justicia, de la equidad, cualquier sentido ético pensable está siendo negado por estas actitudes de numerosos gobiernos del mundo. Y esto lo digo de una forma respetuosa y adecuada, pero también quiero ser firme en lo que digo. Ciertamente se pueden hacer ensayos, probar, intentar solucionar las cosas con medidas paulatinas de restricción de la movilidad, y hasta ahora se ha hecho eso en numerosos países, especialmente por ejemplo en Europa, que es lo que más se conoce más directamente, pero esto se está viendo que no es suficiente, entonces no hace falta hacer más pruebas, ya se sabe que lo único que funciona realmente, hasta cierto punto también, por supuesto, es el confinamiento domiciliario. Y se tiene mucho miedo a aplicarlo por parte de los gobiernos, del gobierno español. En cambio, el gobierno francés ya lo ha aplicado en Francia, Inglaterra o el Reino Unido lo va a aplicar ya en los próximos días, etcétera. Ese es el camino correcto, pero no se puede esperar mucho tiempo, o días y días, porque la situación se está agravando por momentos y podemos llegar a una situación insostenible. Prácticamente estamos ya en Europa, en muchos países, en un estado de guerra entre comillas, lo digo, en el sentido de que hay una crisis ya humanitaria muy grave, muy profunda. Si encima se sigue priorizando la economía sobre la salud, como se está haciendo por cuestiones de dinero, pues la situación va a empeorar muchísimo más todavía y no sabemos hasta dónde llegará. Pero el problema no solamente es ese, la cuestión fundamental es que están muriendo miles, decenas de miles de personas y pues parece que los gobiernos siguen pasivos ante esa situación. Es como si se dijera que mientras no mueran demasiadas personas, pues la situación es sostenible. O mientras baje un poco el nivel de contagios, también es sostenible. Pues no, no es sostenible, porque cada vida importa muchísimo. Y se están haciendo mal las cosas, porque ya habría que confinar inmediatamente y no se está haciendo. Se está esperando y además dando falsas ilusiones a la población, a la ciudadanía, porque se cree que si ahora vamos a un confinamiento en casa durante 15 días, un mes, el tiempo que sea, se piensa por parte de los gobiernos que en Navidad se podrá volver a una relativa normalidad, o por lo menos que no se rebajará el nivel de compras de la Navidad o no se disminuirá mucho el nivel de relaciones sociales en Navidad, y que al final las empresas y la economía en Navidad pues sufrirá muy poco. Y eso puede ser que no sea así, porque la expectativa que hay de crecimiento de contagios es una expectativa tan negativa que no se puede asegurar que la Navidad sea pues una Navidad normal, sino que puede ser una Navidad confinada. Y eso parece que los gobiernos no se atreven a decirlo a sus ciudadanos, por miedo a revueltas sociales, a rebeliones por las calles, a manifestaciones, a vandalismo, etcétera, etcétera. Yo creo que todos somos adultos, pensamos, razonamos, argumentamos, y no hace falta suavizar las cosas de una manera artificial, sino decir la realidad de las cosas. Por supuesto, no se sabe cómo va a ser la Navidad en relación con el número de contagios por causa del coronavirus, pero
hay varios escenarios posibles y entre esos escenarios posibles está el que siga aumentando de una manera grande, por desgracia, el número de contagios por coronavirus, a pesar de las medidas que se están adoptando. Pero está claro que si se va a un confinamiento domiciliario que dure pues 15 días, un mes, 2 meses, lo que haga falta, al final se podrá doblegar la curva de crecimiento del coronavirus. Si esto no se hace, pues no se conseguirá de ninguna manera. Entonces, pensar en soluciones mágicas pues no sirve de nada, pero parece que pues algunos gobiernos están pensando en soluciones pues mágicas y realmente esas no van a suceder. En consecuencia, diríamos que el COVID-19 está venciendo la estrategia de los gobiernos. Aparentemente siguen pues las directrices científicas, pero las siguen de una manera lenta, demasiado parsimoniosa, y eso no sirve porque el virus no se detiene ante nada y crece muy rápidamente y cada vez más. Por lo tanto, hacerse falsas ilusiones sobre lo que va a ser en los próximos meses pues puede ser algo muy peligroso. ¿Para quién? Para la salud de las personas, para evitar que haya tantísimas muertes, tantísimas personas con secuelas por haber contraído el coronavirus, etcétera, etcétera. Mientras esto no se entienda por parte de los gobernantes europeos, pues la situación seguirá siendo realmente muy mala, muy negativa. Y pues por eso conviene que desde los medios de comunicación, incluso periodistas, pensadores, etcétera, pues llamen la atención sobre estas cuestiones, porque parece como si todo hubiera que callarlo, silenciarlo, para no, diríamos, provocar la ira de muchas personas. Pero realmente las cosas no funcionan así. Hay que alertar de los peligros, de los posibles peligros, y sobre todo, si están diciendo virólogos y expertos que hay que confinar ya, incluso los propios sanitarios lo están diciendo en Asturias y en otras comunidades, en toda España prácticamente, pues hay que, diríamos, tener en cuenta esas peticiones que no son pues algo irreal o algo fantástico o algo exagerado, sino que responden a una realidad que se está viviendo en los centros hospitalarios de toda España. Y la gente también lo está sufriendo continuamente. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Hasta siempre.